Hola a todos, bienvenidos a la clase 15 del módulo de organizaciones sociales y comunitarias. Lo que toca en esta clase es continuar con un poco con lo que vimos en la clase anterior, donde tratamos el concepto de cuestión social. ¿Ya? Entonces lo que toca ahora, tal como habíamos visto en alguna clase anterior, es tal como vimos en alguna clase anterior a través de las lecturas que yo les di, ¿ya? Pero fue algo muy a grandes rasgos, entonces necesitamos también tener una clase de este tipo para que quedaran más claros los conceptos que íbamos a ver, ¿ya? Respecto a este tema. Entonces, una vez que hablamos ya del tema de la cuestión social, ¿ya? Entendiendo que es una categoría conceptual para entender los problemas característicos de las sociedades industriales, caracterizadas por el capitalismo, la urbanización, etcétera. Ahora tenemos que hablar del concepto de nueva cuestión social, ¿ya? Que es básicamente una continuidad o la continuación que ha tenido el concepto de cuestión social dentro de las ciencias sociales en general. ¿Ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase entonces. El objetivo general es entender la nueva cuestión social como una categoría analítica que permite entender los principales problemas sociales de la sociedad moderna. Obviamente que ya estamos hablando de la sociedad de segunda mitad del siglo XX y la sociedad que tenemos hoy día, ¿ya? Del siglo XXI. Objetivo específico de esta clase es conocer el concepto de nueva cuestión social, es decir, a qué nos vamos a referir cuando hablemos de nueva cuestión social, que va a ser muy similar al concepto de cuestión social obviamente, pero en base a una interpretación lo que respecta a la sociedad ya de, como les dije, de mediados del siglo XX hacia adelante. Y el segundo objetivo específico es conocer las principales características de la nueva cuestión social en la sociedad de los siglos XX y XXI, principalmente. ¿Ya? Comencemos entonces. Eh, ¿Qué vamos a entender por nueva cuestión social? ¿Ya? También es un concepto, obviamente, ya al igual que cuestión social. Eh, ¿Y para qué se emplea el concepto de nueva cuestión social? Se emplea para hacer referencia a la forma que han adoptado las sociedades desde en mitad del siglo XX, ¿ya? Aquellos problemas sociales, económicos, políticos que nosotros vimos en la clase anterior, ¿ya? Y que fueron agrupados bajo el concepto de cuestión social, ¿ya? Acordémonos de eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo precario, la pobreza en las ciudades, eh, los procesos de urbanización, ¿ya? De migración del campo a la ciudad, el hacinamiento, ¿ya? Las condiciones sanitarias inadecuadas, etcétera. Todos esos son los problemas que conformaban lo que era la cuestión social. Por lo tanto, cuando hablemos de nueva cuestión social, vamos a estar hablando de la forma que han adoptado o adquirido esos mismos problemas en las sociedades ya del siglo, de la mitad del siglo XX en adelante. Es decir, básicamente lo que sale aquí en el segundo párrafo ya, que eso significa que la mayor parte de los problemas que caracterizaron a estas sociedades industriales del siglo XIX, las primeras, ya, eh, relacionados con la precariedad laboral y la pobreza en el ámbito urbano, como dijimos, no desaparecieron esos problemas. ¿Ya? Si se habla de nueva cuestión social es porque los problemas que caracterizaron a la cuestión social no desaparecieron. ¿Ya? Esa es como una primera conclusión elemental que podemos sacar de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Ya? Eh, entonces esos problemas no han desaparecido, sino que se han mantenido en el tiempo. ¿Ya? Y no solo se han mantenido en el tiempo, sino que muchas veces han adoptado formas nuevas y en otros casos han alcanzado niveles de complejidad aún más crecientes, aún mayores. ¿Ya? La pobreza, por ejemplo, ha adquirido una dimensión que no tenía antes. ¿Ya? La desigualdad ha crecido, sobre todo en el mundo moderno. ¿Ya? Desde estas primeras sociedades industriales del siglo XIX hasta hoy en día, los niveles de desigualdad social han crecido, han adquirido nuevos niveles de complejidad. ¿Ya? La pobreza en cierto sentido también se ha vuelto más cruda en muchos lugares del mundo. ¿Ya? Eh, Sobre todo con la superpoblación de las ciudades, de las grandes ciudades. ¿Ya? Em, Entonces, eso es lo que significa la nueva cuestión social, la continuidad de los problemas que caracterizaban a la cuestión social en las primeras sociedades industriales del siglo XIX. ¿Ya?
Es decir, esos problemas no han desaparecido, se han mantenido. Y han adoptado formas nuevas, han derivado en otras cosas específicas, ¿ya? Eh, y han adquirido también niveles de complejidad que antes no tenían, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en el tema de la precarización del empleo. Ya nosotros dijimos que la precarización del empleo tenía que ver con empleos que tenían poca protección social, ¿ya? Pero también tenía que ver con el tema del desempleo, como una variable, eh, perdón, más que como una variable, como una constante en la sociedad, ¿ya? El desempleo como una constante estructural en la sociedad, como algo que no se puede eliminar, ¿ya? Eh, y en la actualidad el tema de la precarización del empleo sigue siendo un tema de discusión central, ¿ya? Para todas las sociedades, ¿ya? Y esto se ha debido principalmente a lo que algunos autores llaman el debilitamiento de los mecanismos de protección social que, que estuvieron asociados a los estados de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso que todo esto lo situamos desde mitad del siglo XX hacia adelante. Eh, ¿A qué se le llama estado de bienestar? ¿Ya? Estado de bienestar digamos, está asociado al Estado, ya como configuración política, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Eh, es una forma de configuración política, digamos, asociada a los estados, ¿ya? En la que estos, es decir, los estados, comienzan a asumir digamos, el resguardo del bienestar de las personas, algo que antes no existía. Si ustedes recuerdan, uno de los problemas del, del tema de la cuestión social, una de las problemáticas era que no había participación del Estado, ¿ya? El Estado no intervenía en todas estas problemáticas, ¿no? O no intervenía de la manera que se esperaba, ¿ya? Y esa era una de las principales críticas que están relacionadas con el tema, con la aparición de la cuestión social, ¿ya? Cuando se le dio ese nombre, ¿ya? No solamente que existían problemas de pobreza, de trabajo precario, que afectaban a los obreros sobre todo en las sociedades urbanas, sino también el hecho de que el Estado no intervenía, ¿ya? Y eso después fue cambiando, ¿ya? Y después aparecieron lo que se llamaba la socialdemocracia, ¿ya? Las democracias sustentadas en el tema social, en la protección de los derechos de las personas, digamos, ¿ya? Entonces aparecieron diversas formas o sea, diversas ideas políticas eh, que tomaron los estados, ¿ya? Que tomaron los estados, eh, en lo que, en la que ideas que se sustentaban en el hecho de que el Estado tenía que hacerse cargo del bienestar de sus ciudadanos, ¿ya? A eso se le llama estado de bienestar, ¿ya? Y son, digamos, eh, es una, es una forma política que adquieren muchos estados, ¿ya? Digamos, eh, es una configuración especial que adquieren muchos estados, ¿ya? Una forma ideológica, ¿ya? Que se distingue de otras formas, digamos, otras formas, otras obligaciones que adquiere el Estado, digamos, ¿ya? En este caso estamos hablando eh, de, de formas políticas en las que el Estado eh, asume como un rol propio el bienestar de las personas. Y eso era algo que no existía antes, ¿ya? El tema es que después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento de la economía, etcétera, comienza a debilitarse, ¿ya? A debilitarse estos mecanismos de protección social que habían llevado a cabo los estados de bienestar, ¿ya? O que había llevado el estado de bienestar, digamos. Estado aquí con mayúscula, por favor, ¿ya? Para que lo entendamos que nos estamos refiriendo al Estado como una eh, entidad, como la entidad estatal, a eso me refiero, ¿ya? Y eso comenzó a debilitarse de a poco. ¿Y por qué comenzó a debilitarse? Por la globalización principalmente, eh, y el sometimiento de las políticas económicas, laborales y sociales que tenía cada país a la exigencia de los grandes bloques políticos y económicos que se comenzaron a dar en el mundo, ¿ya? Es decir, los países comenzaron a eh, supeditar o someter sus políticas económicas y laborales y sociales que tenían internas a la exigencia de los bloques políticos económicos, y esto por producto aquí de la globalización. Todo se comenzó a conectar más,
las economías comenzaron a conectarse, ¿ya? Y las grandes potencias económicas y políticas comenzaron a ejercer más presión sobre, eh, sobre, sobre las diversas naciones, ¿ya? Y eso obviamente que fue generando un debilitamiento en la protección social que el Estado le daba hasta ese entonces, eh, a su población, ¿ya? Em, y tal como, como ha señalado, aquí quise colocar una cita, ¿ya? Que la voy a leer, ¿ya? De un autor que habla de este sometimiento de los diversos países, eh, a la exigencia, eh, de los grandes bloques político-económicos, entiéndase Estados Unidos, eh, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China, Japón. Esos son como los grandes bloques político-económicos, ¿ya? Em, que comienzan a dominar la economía global, ¿ya? Y eso produce un debilitamiento, como acabo de decir, de eh, las políticas internas de cada país, ¿ya? Porque tienen que comenzar a preocuparse de cosas de la deuda externa, cosas como esas, ¿ya? Eh, entonces, ¿a qué se refiere este sometimiento del que se habla? ¿Ya? Este sometimiento se supone que ha supuesto el fin de la autonomía del Estado para diseñar su propia política económica y su sistema de protección social. Ya estoy leyendo la cita. La política prioritaria de generación de empleo, ¿ya? La política prioritaria de generación de empleo, estamos hablando de empleo acá, que ha constituido el eje central de las políticas de bienestar hasta mediados de los años 70, ¿ya? En 1970, se ve supeditada a las exigencias monetarias y al funcionamiento del libre mercado, que como resultado del desarrollo de la tecnología de la información ha adquirido una dimensión sin límites. Y los intercambios se producen a escala mundial, dando origen a un movimiento vertiginoso de intercambios de capital, mercancía y personas. Ahí está descrito lo que acabamos de decir, ¿ya? La política prioritaria de generación de empleo que tenían la mayoría de los países hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que era el eje central de las políticas de bienestar, es decir, los estados trataban de generar bienestar hacia las personas a través de políticas de generación de empleo, ¿ya? Pero eso a partir del año 70, digamos de un poco antes del año 70, desde mitad del siglo XX hacia adelante, comenzó a cambiar, ¿ya? Y los países tuvieron que comenzar a eh, supeditar o digamos a condicionar sus propias políticas de generación de empleo a las exigencias monetarias que había a nivel global, ¿ya? Y al funcionamiento del libre mercado también, ¿ya? Porque tenían que adecuarse a cómo estaba funcionando la economía que ahora era globalizada, ¿ya? ¿Y por qué era globalizada? Porque ya comenzó a desarrollarse Internet, la forma de comunicación global, etcétera, y los intercambios comenzaron a crecer alrededor del mundo. Esto es lo mismo que nosotros hablamos cuando conversamos en algún módulo anterior sobre los efectos económicos de la globalización, ¿ya? Cuando ya los países poderosos comienzan a invertir en los países menos poderosos y eso comienza a generar una dependencia, ¿ya? Y comienzan a generarse estos intercambios globales, ¿ya? De dinero, de mercancías, de personas, ¿ya? Relacionadas con el tema económico, con el tema laboral, ¿ya? Y todo eso genera que las políticas de generación de empleo de muchos países comiencen a debilitarse y comiencen a quedar en un segundo lugar, en un segundo plano, ¿ya? Por lo tanto, los estados, los países ya no tienen esa autonomía para diseñar sus políticas económicas y sus sistemas de protección social, ¿ya? Porque la economía ya deja de ser tan aislada como era hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía existía cierta autonomía de los estados, ¿ya? Después de eso, con la globalización, con la aparición de las tecnologías de información, todo se comienza a conectar mucho más y los países comienzan a eh, ver cosas positivas en la conexión con otros países, digamos, en el tema de los tratados de libre comercio, etcétera, pero también comienzan a sufrir las consecuencias negativas de la dependencia económica de otro, de otros países, también el tema eh, eh, de la exigencia financiera y monetaria, ¿ya? De tener que adecuarse, por ejemplo, el cambio del dólar, a ese tipo de cosas, ¿ya? Y a las fluctuaciones de la demanda, de la oferta a nivel mundial, etcétera, ¿ya? Y eso afecta en el tema del empleo, de la generación de empleo por parte del Estado, ¿ya? Entonces,
Precarización del empleo de nuevo. Ese es el resultado. El empleo se vuelve a precarizar. ¿Por qué? Porque las políticas de protección social relacionadas con el empleo comienzan a debilitarse a partir de desde la mitad del siglo XX en adelante. Y eso se puede observar en lo que dice, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, respecto del empleo. ¿Ya? Hay una estimación para el año 2021, próximo año, de un crecimiento del 5,5% del desempleo, ¿ya? Acumulando un total de cerca de casi 194 millones de desempleados a nivel mundial. Ahí hay precarización del empleo, ¿ya? Está claramente ahí evidenciado. Otro indicador: en la actualidad el 61% de los trabajos en el mundo son informales. Esto nosotros lo habíamos visto en una de las clases anteriores, ¿ya? Lo estoy recordando acá para mostrar cómo el trabajo sigue precarizado, o se ha precarizado incluso más. Es precario, es pobre, digamos, ¿ya? 61% de los trabajos en el mundo son informales, es decir, más de la mitad de los trabajos en el mundo son informales, sin contrato de trabajo, sin protección eh, laboral, sin seguridad ocupacional, etcétera, ¿ya? Sin prestaciones de salud, etcétera. Y estamos hablando de trabajos, como dije, con salarios bajos, inseguridad, falta de acceso a protección social, derechos laborales, etcétera, ¿ya? Eso respecto al trabajo. ¿Qué podemos decir respecto a la pobreza? ¿Ya? La pobreza urbana, que apareció en las primeras sociedades industriales, no ha desaparecido, ¿ya? En ningún caso ha desaparecido. De hecho, ha experimentado un crecimiento sostenido en el tiempo. De a poco, ha ido creciendo, ya se ha ido complejizando cada vez más. Por eso que se habla del concepto de pobreza estructural, ¿ya? Como esa pobreza que no se puede eliminar y que es el resultado de procesos de desigualdad, de exclusión, de concentración del poder económico, de falta de acceso a recursos políticos, a derechos humanos, etcétera, que se mantienen durante largos periodos. Estamos hablando de eh, décadas, ¿ya? Y a veces siglos. De hecho son siglos, ¿ya? Un par de siglos por lo menos, que se mantienen estos procesos de desigualdad, de falta de acceso a eh, recursos políticos, ¿ya? Eh, Recursos políticos tiene que ver con el acceso digamos, a cargos políticos, a poder expresar la opinión, etcétera, ese tipo de cosas, ¿ya? Derechos humanos también, derechos culturales, sociales, ¿ya? Derechos económicos, derecho digamos, a vivienda, a educación, a tener un trabajo digno, etcétera. Esos son derechos humanos, ¿ya? Y todas esas cosas, toda esa falta de ese tipo de cosas eh, han persistido durante largos periodos, ¿ya? Muchas décadas, un par de siglos, eh, y todo eso ha redundado en que existe una pobreza que es como una base, digamos, como algo que no se puede desligar de la sociedad, que no se puede eliminar de la sociedad. A eso se le llama pobreza estructural, ¿ya? Esa pobreza que no se elimina con nada, ni con el crecimiento económico, ni con las políticas públicas, ni con nada. Y esa pobreza estructural existe en muchos países, ¿ya? En demasiados países, ¿ya? Sobre todo en Latinoamérica, en África, Medio Oriente, eh, en Asia, ¿ya? Muchas partes de Asia, ¿ya? Eh, Tienen esta pobreza estructural de la que estamos hablando, ¿ya? Eh, ¿Qué podemos hablar de la pobreza en la actualidad? ¿Ya? Un indicador de pobreza, por ejemplo, el porcentaje de niños malnutridos ha crecido de 23 a 31% en los últimos años en las ciudades, ¿ya? Pensemos que la sociedad moderna se caracteriza por ser principalmente urbana, ¿ya? No olvidemos eso, ¿ya? Por lo que se puede concluir a partir del informe que estamos viendo acá, ¿ya? Que es del Instituto Internacional de Investigación sobre Política Alimentaria. La conclusión de ese informe que estamos citando ahí es que la migración del campo a la ciudad está aumentando los índices de pobreza, ¿ya? La gente que se sigue pasando desde el campo a la ciudad eh, se vuelve más pobre, principalmente, ¿ya? Por lo tanto, la pobreza, lejos de reducirse, de eliminarse, continúa creciendo, de hecho, ¿ya? Lo que muestra estos datos, ¿ya? La malnutrición es una consecuencia directa de la pobreza, no es de otra cosa, ¿ya? Cuando hablamos de malnutrición, estamos hablando de pobreza directamente, ¿ya? Otro dato: según la Organización Internacional del Trabajo, casi uno de cada 5 trabajadores del planeta vive en la pobreza moderada o extrema,
¿ya? Uno de cada 5 trabajadores del planeta, es decir, cerca de 630 millones de personas, de trabajadores, viven en la pobreza moderada o extrema, ¿ya? Es mucha gente, es una cantidad de personas enorme, ¿ya? Y eso son indicadores de cómo se vive la pobreza hoy en día, o cómo se manifiesta en la sociedad hoy en día la pobreza, ¿ya? Algo que está lejos de eliminarse, como hemos dicho, ¿ya? Ahora, el tema del mantenimiento o el crecimiento en muchos casos de la precariedad laboral y la pobreza no son los únicos factores o elementos que caracterizan a la nueva cuestión social, ¿ya? Son los principales, sí, porque son los que caracterizan también a la cuestión social original, digamos, que se da en las primeras sociedades industriales, ¿ya? Entonces, obviamente que esos mismos fenómenos se van a dar en la nueva cuestión social, pero no son los únicos, ¿ya? En la época moderna, digamos, contemporánea, mejor dicho, de la mitad del siglo XX hacia adelante, se distingue mucho por lo que es la vulnerabilidad, por el aumento exponencial de la vulnerabilidad de personas que están como en el limbo, ¿ya? Que cualquier cosa van a caer a la pobreza extrema, ¿ya? Eh, Vulnerabilidad y desigualdad social, como dijimos, ¿ya? La desigualdad social ha crecido, ¿ya? Es uno de los fenómenos que no se reduce, cada vez crece más, ¿ya? Y la vulnerabilidad y la desigualdad social, ¿a quién afecta sobre todo? ¿Ya? Antes afectaba, o se atribuía, mejor dicho, principalmente o directamente a los trabajadores urbanos. Y los trabajadores urbanos eran, como ustedes saben, principalmente hombres, ¿ya? Hoy en día se ve que esto afecta de manera directa a otros grupos de población, ¿ya? Mujeres sobre todo. Por eso se habla de la feminización de la pobreza, para aludir a que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿ya? Porque las mujeres ganan menos, están menos insertadas en el campo laboral, etcétera, ¿ya? Ganan menos en términos del salario, a eso me refiero, ¿ya? Los niños también se ven muy afectados por el tema de la educación, el tema de la salud, etcétera. Los jóvenes también por el acceso a los trabajos que son eh, remunerados, y hay que a veces que no tienen cualificación adecuada para poder insertarse en el campo laboral. Las personas de la tercera edad, sobre todo por el tema de la jubilación, ¿ya? La protección social que tienen, que es muy precaria en la mayor parte de las sociedades, ¿ya? Y sobre todo los trabajadores no cualificados, que son los que sufren más el tema o que siguen sufriendo el tema de los bajos salarios, digamos los abusos laborales, etcétera, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a la nueva cuestión social, ¿ya? Eh, Desigualdad social, vulnerabilidad, que afecta a todos estos grupos de población, no solamente a los trabajadores, a los obreros urbanos. Ya esa categoría ya no aplica demasiado a las sociedades de ahora, ¿ya? El tema de la clase obrera, ¿ya? Eh, Ahora son otras categorías las que se utilizan para hablar de los trabajadores, ¿ya? Y no solamente el tema de esto afecta a los trabajadores, como estamos diciendo, sino que a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, ¿ya? A los ancianos también. Y aparte de la vulnerabilidad y la desigualdad social, aparte de eso, también tenemos que considerar otros factores que terminan por completar esta nueva cuestión social, y que son muy característicos de las sociedades contemporáneas, de la mitad del siglo XX hacia adelante. Violencia, inseguridad pública y destrucción del medio ambiente, ¿ya? Esos tres elementos también, esos tres problemas específicos también se pueden considerar como parte de la nueva cuestión social, porque son problemas que derivan muchas veces de la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, etcétera, ¿ya? La violencia, que podemos decir, la delincuencia, deriva mucho del tema de la desigualdad social, ¿ya? La inseguridad pública también, ¿ya? Están muy relacionados, ¿ya? Eh, y la destrucción del medio ambiente, qué decir, ¿ya? También tiene que ver con efectos colaterales del capitalismo, ¿ya? Del capitalismo y de la industrialización, eh, que tienen un crecimiento, un desarrollo que es descontrolado, ¿ya? Entonces eso lleva a la destrucción del medio ambiente, principalmente, ¿ya? Entre otras cosas, obviamente. Entonces también se puede considerar como parte de la nueva cuestión social, ¿ya? También tenemos que considerarlo como parte de ello. Sigamos. Dejando, o sea, no obstante todo lo que hemos dicho anteriormente, que es
obviamente totalmente válido, ¿ya? Si tuviéramos que buscar un aspecto que digamos que está en el trasfondo de todo el problema de la nueva cuestión social, ¿ya? Que pudiéramos llegar como a la raíz de todo el tema, eh, diríamos que el tema de la nueva cuestión social tiene la raíz de eso está en el debilitamiento de de lo que se conoce como ciudadanía social, ¿ya? Principalmente podríamos decir que el hecho de que exista esta nueva cuestión social se debe a que se ha debilitado aquello que se le da el nombre de ciudadanía social. ¿Y a qué se le llama ciudadanía social? Para que podamos entender. La ciudadanía social es un concepto que se inventó hace poco, o sea, o no hace poco, en realidad dentro del siglo XX, digamos, para aludir a qué? A la posibilidad de que las personas, a los ciudadanos, digamos, que en principio cuentan todas con derechos civiles y políticos, ¿ya? Todos nosotros contamos con derechos civiles y políticos garantizados en las sociedades democráticas, ¿ya? Los derechos civiles son los derechos necesarios para la libertad individual, para que yo pueda mantener digamos, mi integridad física, eh, pueda, por ejemplo, si quiero, eh, la libertad de elegir principalmente, de lo que yo quiera, ¿ya? Dentro de una sociedad que me da ese derecho de elegir eh, qué religión puedo tener, dónde quiero estudiar, etcétera, ¿ya? Esos son como derechos civiles, ¿ya? Y los derechos políticos tienen que ver con el derecho a participar en el poder político, a votar, a ser partícipe de alguna institución política, de expresar la opinión política, etcétera. Esos son derechos políticos, ¿ya? Esos dos tipos de derechos nosotros, como personas dentro de una sociedad democrática, los tenemos garantizados, ¿ya? El problema es que, eh, a pesar de que la mayoría de nosotros tenemos esos derechos, o sea, todos tenemos esos derechos garantizados, ¿ya? Jurídicamente, eh, no todos tenemos la misma oportunidad de hacer valer esos derechos, ¿ya? O sea, nos dan ese derecho teóricamente, pero hay condiciones, ciertas condiciones sociales que no nos permiten ejercer esos derechos, ¿ya? Tal como dice una autora, por ejemplo, la que está citada acá, ¿ya? Cortina, el apellido, ¿ya? Eh, quien carece de alimentos, por ejemplo, de vivienda, de educación o de trabajo, va a seguir teniendo libertades civiles y políticas, las va a tener, pero no va a poder aprovecharlas completamente, ¿ya? Como si van a poder hacerlo aquellos ciudadanos que tienen una mejor situación económica, social o cultural, ¿ya? Y es obvio, una persona que tiene una baja educación, ¿qué posibilidad tiene de hacer valer sus derechos civiles y políticos? ¿Ya? No lo va a hacer valer de la misma manera que una persona que tiene educación universitaria, por ejemplo. Una persona que tiene que preocuparse por el tema de la carencia de alimentos, ¿qué oportunidad va a tener de hacer valer sus derechos políticos? Muy poca, porque sus preocupaciones van a ser sobrevivir, ¿ya? No va a tener muchas oportunidades para elegir cosas, digamos, educación, salud, lo que quiere hacer, ¿ya? Eh, Participar de partidos políticos, difícilmente sus preocupaciones van a ser eh, la subsistencia, el alimento, tener donde vivir, ¿ya? Lo mismo con el trabajo, si alguien tiene un trabajo que es precario, ¿qué interés va a tener por desarrollarse o hacer valer sus derechos civiles y políticos? Muy poco, ¿ya? Porque sus preocupaciones van a ser eh, van a ser las preocupaciones básicas, digamos, ¿ya? Eh, entonces no va a poder aprovechar sus derechos civiles y políticos, ¿ya? Y el problema no es que no es solo que no lo va a poder aprovechar, sino que va a estar en más desventaja todavía socialmente porque van a haber otras personas dentro de la sociedad que por tener un mejor trabajo, una mejor educación, eh, un mejor pasar económico, sí ellos van a poder desarrollar mejor sus derechos o sus libertades individuales y políticas, ¿ya? Eh, entonces eso genera una situación de exclusión muy importante dentro de la sociedad. Por lo tanto, aquí la conclusión es que la nueva cuestión social está muy ligado al tema de la exclusión, ya de personas que se quedan fuera del sistema, porque el sistema las deja fuera, digamos, ¿ya? Porque no les da eh, no le otorga las condiciones básicas, y esas condiciones básicas son materiales principalmente, alimentos, vivienda, un trabajo digno. No le
el sistema no le otorga esas condiciones básicas para que él pueda desarrollar su ciudadanía, ¿ya? Pueda desarrollarse como ciudadano, ¿ya? La ciudadanía tiene que ver con cosas políticas principalmente, con cuestiones políticas y civiles, ¿ya? Por lo tanto, esa es una conclusión. El tema de la nueva cuestión social, sí, está relacionado con el trabajo precario, con la desigualdad, con la contaminación, etcétera, sí. Pero lo que está en el fondo mismo del tema es la exclusión, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Eh, y obviamente que la exclusión proviene de la desigualdad, así que son ambas cosas, ¿ya? Eh, esa es como la idea que se plantea en este segundo párrafo, digamos, ¿ya? En otras palabras, la ciudadanía social tiene que ver no solo con la posición de derechos civiles y políticos, ¿ya? Sino también con la posición de derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? Los derechos económicos son, por ejemplo, el derecho a tener un trabajo digno. Y por trabajo digno se entiende un trabajo bien remunerado o remunerado de manera justa, con condiciones seguras, con protección social, etcétera, ¿ya? Derechos sociales, educación de calidad, salud de calidad, etcétera, ¿ya? Y derechos culturales, libertad cultural, es decir, que tener la libertad de participar de la cultura que yo quiera. Si soy perteneciente a la etnia indígena, una etnia indígena en una sociedad, que eso no me genere una discriminación, que no me eh, eh, que eso no me lleve a sufrir una desigualdad social por yo querer participar o ser eh, o vivir en base a mi identidad cultural indígena, por ejemplo, ¿ya? Y esos derechos no se respetan en todas las sociedades. Ustedes saben que en muchas sociedades, en la nuestra por ejemplo, la etnia indígena no están bien consideradas, ¿ya? Eh, por distintas razones, no están bien integradas a la sociedad, son objeto de discriminación, de estigmatización también. Pasa con los mapuches que prácticamente a todos se los considera hoy en día terroristas, cuando no es así, ¿ya? Eh, entonces, esos son los derechos culturales, ¿ya? Entonces, el hecho de que las personas de que la sociedad le pueda asegurar sus derechos económicos, sociales y culturales, eso es lo que le otorga las bases para tener la oportunidad de hacer valer los derechos civiles y políticos que son más básicos, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el problema de la nueva cuestión social, que las personas, los ciudadanos no pueden hacer valer sus derechos civiles y políticos como ciudadanos, eso es lo que lo define como ciudadanos, porque la sociedad no les asegura sus derechos económicos, sociales y culturales. Eso en definitiva es el meollo del tema de la nueva cuestión social, ¿ya? Que no pueden haber ciudadanos, ¿ya? Plenamente desarrollados. ¿Y por qué no pueden haber ciudadanos plenamente desarrollados? Por esto, por lo que estamos hablando, por, por las dificultades que tienen los estados para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, ¿ya? ¿Y eso, cuál es el resultado de eso? Exclusión social, ¿ya? Por lo tanto, a modo casi de conclusión, la nueva cuestión social no se caracteriza tan solo por el mantenimiento y empeoramiento de la precariedad laboral y la pobreza, que originalmente afectaba a la clase trabajadora urbana en las sociedades industriales del siglo XIX, como saben. Se caracteriza también por la ampliación de las consecuencias negativas directas a otros grupos de población, de estos dos fenómenos, de la precariedad laboral y la pobreza. También la nueva cuestión social se caracteriza por eso, porque esas consecuencias negativas se amplían, ya, o sea, ya afectan no solamente a los obreros, al trabajador urbano, sino que también a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, ¿ya? Eh, y también se caracteriza por sobre todo por el hecho de que las dos situaciones anteriores, es decir, el mantenimiento y empeoramiento de la pobreza y la precariedad laboral y la ampliación de las consecuencias negativas de estos dos fenómenos a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y a los ancianos, ¿ya? Estas dos situaciones terminan por limitar los derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales de las personas, perdón, ¿ya? Eh,
lo que hablamos en el párrafo anterior. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? El aumento de la desigualdad y la exclusión. ¿Ya? Em, en definitiva, termina redundando en eso, en el aumento de la desigualdad y la exclusión. ¿Ya? Por ello es que los rasgos definitorios de la nueva cuestión social, como dijimos, podríamos decir que son la desigualdad social y la exclusión social. ¿Ya? La desigualdad, como dijimos, tiene que ver con las diferencias en el acceso a recursos y la posesión de recursos económicos, de poder, de prestigio principalmente. ¿Ya? Y la exclusión social tiene que ver con eh, una situación en la que las personas son dejadas de lado, digamos, o no incorporadas eh, dentro del sistema para que puedan participar de manera plena en el sistema. ¿Ya? Cuando a las personas se les coartan su posibilidad de estudiar, de tener una educación de calidad, eso es una forma de exclusión social. Cuando una persona por ser mapuche, por ejemplo, se la deja fuera de eh, el ámbito político, eso también es exclusión social. ¿Ya? Cuando a los grupos homosexuales no se les da digamos, el, el respeto o los derechos culturales que corresponde que se le den, eso también es exclusión social. ¿Ya? Y todo eso, todas esas formas de exclusión social específicas, digamos que son el fondo de la nueva cuestión social. ¿Ya? Esa es como la raíz de la nueva cuestión social, sobre todo la exclusión. ¿Ya? Que existían las primeras sociedades industriales, sí, obviamente, pero no estaba tan desarrollada como hoy en día. ¿Ya? Hoy en día está mucho más desarrollada. Entonces eso digamos que vendrían siendo los dos elementos eh, más importantes de lo que podemos llamar la nueva cuestión social, que, que se ve hoy en día en las sociedades actuales, ¿ya? Y no solamente actuales, sino que desde mitad del siglo XX en adelante, ¿ya? Desigualdad creciente y exclusión social creciente, ¿ya? Esos son los rasgos que definen de mejor manera a la nueva cuestión social. Con esto damos por terminado esta clase y lo dejo invitado para la clase siguiente.